Bueno, en este día, ya la noche, he tenido la oportunidad de visitarlo al doctor Orlando Amores, un referente de la constitucionalidad en el Ecuador, e incluso reconocido en la provincia Sáchila, porque él ha logrado una hazaña muy importante que históricamente exigía este pueblo, como la provincialización de la misma. El día de hoy nos gustaría conversar con él sobre algunos temas de transformación del Ecuador, sobre todo en el ordenamiento jurídico, ya que logró incluso a nivel de la Corte Constitucional hilvanar algunas propuestas de consulta que lamentablemente hasta ahora no ha ocurrido, y a lo mejor al respecto nos hubiese ayudado ya a superar este narcoestado. Con respecto a este tema, doctor Orlando Amores, ¿cómo está el asunto? Bueno, sigue en pie la propuesta para que alguien la recoja, toda vez que ya está el dictamen emitido por la Corte Constitucional y faculta eliminar la función de transparencia, la función electoral, sus órganos ejecutores, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional, sustituirla por un Congreso Nacional bicameral con 24 senadores y 51 diputados, cambiar el modo como se elige el Consejo de la Judicatura y eliminar las regiones que tanto perjuicio nos están ocasionando. Eso está allí pendiente. Ningún presidente de la República de los últimos tres que tuvieron la posibilidad de hacerlo, tuvieron tanto el tiempo como el capital político para hacerlo. Ninguno de ellos lo hizo. El único que tiene suficiente justificación es el presidente Moreno, que dijo: yo estoy de salida, ya hice mi consulta, me hubiese gustado tener esas preguntas para cuando hice mi consulta. 2020 es un año político electoral, yo ya me voy, no lo voy a hacer. ¿Y de quién depende ahora, mi doctor Amores, entonces? ¿Quién podría empujar este proceso? Porque a la final son opciones y alternativas trascendentales. ¿Quién debería tomar la batuta? Esto es un asunto eminentemente presidencial. Los ciudadanos podemos hacerlo, pero debemos recoger firmas, validar las firmas en el CNE, y luego de validar las firmas en el CNE, ir a la Asamblea Nacional para que ellos impulsen la reforma. ¿Creen que ellos van a impulsar la reforma? No lo van a hacer. Y no es que suponemos mal, ya sucedió. Acuérdense que hubo una consulta popular aprobada igualmente por la Corte Constitucional en el mismo sistema que nosotros implementamos, y esa consulta popular eliminaba solo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recuerden que era eso, ¿no es cierto? Y tuvieron amplia cobertura de medios, recogieron las firmas, validaron las firmas, fueron al Congreso, y el Congreso en 2 debates les tiró el tacho a la basura. Entonces, a los ciudadanos no nos van a dar paso. Esto es de iniciativa presidencial. Por eso nosotros le hemos propuesto tanto al presidente Moreno como al mandatario Lasso y a este mandatario último. Estos dos últimos sí dejan mucho que desear, porque tuvieron tiempo, tuvieron el capital político, tanto es así que hicieron unas consultas inservibles, 2, tanto el uno como el otro, pero no incluyeron las 8 preguntas del dictamen 719, Reforma Constitucional 2019. Lasso, de todas maneras, hizo una consulta que lamentablemente no consideró ninguna de sus preguntas, pero a mi juicio que mejor, porque lo hizo a destiempo, y obviamente le significó una gran derrota y posteriormente la salida del gobierno. Pero en el caso de este señor Noboa, la planteó de manera oportuna, pero con, creo, preguntas ambiguas que no trascendieron y que hasta ahora no se ven los efectos. Pero bueno, hay elecciones para el 2025, doctor Orlando Amores. ¿Alguno de esos candidatos a lo mejor refleja alguna intencionalidad como la que usted tiene y un sector importante del Ecuador? En ninguno yo veo ese interés. Esperemos que en el transcurso de los días alguien se acerque a conversar con nosotros respecto de el dictamen
719, reforma constitucional 2019, que nos permite eliminar la estructura narcoestatal actualmente vigente, ¿no es cierto? Mientras esto no suceda, y si no sucede, vea, ninguno nos puede representar, porque todo el mundo estará en el show mediático, en el circo mediático, en las propuestas populistas de empleo, en las propuestas populistas de seguridad, en las propuestas populistas de luz eléctrica, voy a arreglar el problema de la hidroeléctrica. Estarán en ese tipo de propuestas que son engañabobos, que son propuestas que no nos llevan absolutamente a ningún lado, sino que nos hunden en el pantanal camino a la cubanización, porque ya venezolanizados ya estamos. Pues venezolanizados ya estamos. ¿Será que estamos ya en el socialismo del siglo XXI? A pesar de estos 2 o 3 gobiernos de centro a la derecha. Vea, el único que se salva es Moreno, que es el que impidió que vayamos en ese nivel. Acuérdense, por eso le dicen traidor. Estos dos últimos pactaron con el socialismo del siglo XXI. Acuérdese. Pero no dice que el señor Noboa dice que es anticorreísta. Bueno, ahora en este proceso electoral se confronta, aparentemente hasta los cataloga ya como narcopolíticos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, debajo de la mesa, ¿acaso existen arreglos, doctor? No sé, yo no soy parte de este régimen. Lo único que puedo, con discernimiento crítico, entender que este régimen trabaja como peón para los intereses del narcoterrorismo internacional autodenominado socialismo del siglo XXI. Tanto es así que el mandatario admira a Lula, el presidente del Foro de Sao Paulo. Mire ustedes, nos está diciendo en la cara para dónde camina, porque admira a Lula y al mismo tiempo denosta de Bukele, al mismo tiempo ridiculiza a Milei, por favor. Entonces, eso nos dice mucho de a dónde está su orientación ideológica. Además, creo que se reconoce de izquierda moderada. Sí, recordará, no sé si usted escuchó, doctor Amores, que había insinuado querer ser candidato de los señores de la Revolución Ciudadana. Incluso alguien inventó que era un íntimo y entrañable amigo de este Latin King Aliaga, que fue asambleísta. No sé estos pormenores, yo no sé, pero en todo caso, por lo que él dice, yo puedo colegir que es una persona que está hacia la izquierda, que es una persona que se siente muy bien en el socialismo del siglo XXI. ¿Será que en realidad se identifica con la izquierda o de manera oportunista no le importa en estas coyunturas apoyarse dentro del socialismo del siglo XXI, que aparentemente sí tiene fuerza y tiene voto duro y tiene una supuesta estructura a nivel nacional? Mire, yo creo que inclusive puede ser el recambio del Foro de Sao Paulo aquí en el Ecuador, joven, millonario, por lo tanto afianzan ellos 30, 40 años de poder con este joven millonario. Porque eso es lo que les interesa. Están 65 años en Cuba, 46 en Nicaragua, 25 en Venezuela, 19 en Bolivia, 17 en el Ecuador, menos 4 de amortiguamiento del régimen Moreno, 13. Y a lo mejor se consolidan con Noboa, dice usted. Yo no creo que se consoliden con Noboa. Yo creo que él ya es el recambio, porque no tienen un líder que les satisfaga. El que lo tenían enjuiciado, cuestionado, es un dolor de cabeza. Entonces surge este joven millonario que no genera miedo a la derecha, porque de allí viene, ¿sí?
y no genera miedo a la izquierda porque se dice admirador de Lula y de izquierda moderada. En la Asamblea pareciera que están solicitando que se pronuncie el presidente Noboa con respecto a la captura de Maduro, uno de los íconos de la revolución del siglo XXI. ¿Qué le parece esa postura? ¿Qué cree que sea la actitud? ¿Cuál cree que sea la actitud de Noboa, aún más que estamos ya cerca de las elecciones? Bueno, seguirá la tesis de Lula, ¿no? Lula ha cuestionado a Maduro. Bueno, indirectamente, ¿no? Ha dicho que exhiba las actas. Inclusive creo que este sujeto que era terrorista y ahora es presidente de Colombia también ha cuestionado. Petro. Entonces, quiere decir que el Foro de Sao Paulo ya no ve con buenos ojos el liderazgo de este tipo de gente tan cuestionada, ¿cierto? Porque en el caso de Lula se lo juzgó por corrupto, pero aparentemente por asuntos ya de procedimiento lo dejaron libre y ahora fue candidato y ganó las elecciones. Lula, en Brasil me refiero. Deben estar buscando nuevos cuadros porque están muy desgastados los que ellos han sostenido. El poder desgasta y cuando el poder es torpemente manejado, desgasta aún más. Y esta gente ha abusado del poder. Esta gente ha instaurado narcoestados. Esta gente ha instaurado organismos de expolio, organismos de extorsión para los pueblos. El primer vacunador es el narcoestado. Por eso no puede controlar a los vacunadores que están fuera del narcoestado, si él es el primer vacunador. Claro, y además como Estado en sí, de algún modo, con su actitud intervencionista, controladora, no hace más que controlar gran parte del presupuesto del Estado, creo, para sus protervos fines. Por eso el señor Rafael Correa, una vez que se enriqueció, se pasea por todo el mundo haciendo política del socialismo del siglo XXI. Mi doctor, algunas palabras últimas frente a este proceso electoral 2025. Si nadie nos representa, nos corresponde rayar todos los casilleros. Sí, las papeletas rayadas, todos los casilleros, son más que las papeletas votadas por los candidatos que no nos representan. El CNE anulará la elección y convocará a nuevos comicios con otros candidatos, con candidatos que sí nos representan. De nosotros depende. Mi doctor, pero igual, si se dan unas elecciones a futuro en razón de que estas se invalidarían, pero se mantendría el mismo sistema fraudulento, antidemocrático que existe hasta ahora. Y si se posterga la señora Tamain como hasta este momento, obviamente no creo que cambie la situación cuando incluso los partidos políticos se han degradado, se han degenerado, incluso me parece que hasta cobran para que alguien pueda participar en ellos como candidatos, doctor. O sea, eso puede cambiar si es que el CNE anula las elecciones, los clubes electorales, porque aquí no hay partidos políticos. Los clubes electorales, si se anulan las elecciones, ya no van a regresar a ver a los candidatos anteriores de esta partidocracia tan corrupta como la anterior, y más, sino que van a regresar a ver a otros candidatos, y ellos mismos van a ser los que les digan, venga, participe usted, porque son clubes electorales, como un club de fútbol, compran, venden jugadores, aquí también compran, venden candidatos, tú vas a tal parte, tú vas de tal cosa, tienes que depositar tanto. Por lo tanto, aquí no hay partidos políticos, no hay democracia, pero con las reglas del juego tenemos que seguir trabajando y jugando. Por lo tanto, hay que rayar todos los casilleros, lograr que el CNE anule las elecciones y convoque a nuevos comicios con otros candidatos. Esto es posible, porque si bien hay fraude institucionalizado, lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo,
el software funciona de tal manera que si es que hay un 30%, vamos a suponer que esa es la cantidad, ¿sí? Ellos pueden, si tienen un 30%, ellos pueden alterar a su favor ese 30 y convertirle en 52, que es usualmente el porcentaje con el que ganan aquí en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela, en el Ecuador, en Colombia, en Chile. Ojo. Por lo tanto, si es que nosotros, quienes vamos a rayar todos los casilleros, si no hay quien nos represente, y quien nos represente es aquel que nos quiera sacar del andarivel hacia la cubanización en donde nos encontramos, si nosotros tenemos suficiente votación, ya no nos pueden alterar. Mi doctor, pero pareciera con el voto duro que tienen estos correístas y con lo que usted está mentando una institucionalidad de algún modo fraudulenta, pareciera que le pudiéramos hacer el juego precisamente a estos grupos en razón de que hacerlo, que hasta tachar esas papeletas, estamos dando luz verde para que ellos se consoliden y una vez se tomen el poder lo soltarán, no lo soltarán definitivamente. No, para nada, no, porque ellos, ¿cuál será el voto duro que ellos tienen? Supuestamente, ¿no? Tienen un 25, dice. ¿Ya? Sí. Pero si el software funciona con el 28-30, ya no llegan a tenerlo, por lo tanto no puede haber fraude. Y si los nulos son superiores, se anula la elección. Pero esto de el raya todos los casilleros es para primera vuelta. Si vamos a segunda vuelta, ya no podemos hacer aquello, porque ahí sí sucede lo que usted dice. Claro, ahí sí le apoyamos Vean, no hay diferencia, pero le apoyamos al más perverso, porque estamos votando por el menos malo, que han resultado los dos últimos tan malos como los anteriores. Ojo. Y creo yo que más bien tan malos frente a Moreno. Ojo. Tan malos frente a Moreno. Mi doctor, ¿cree que se mantengan así tal cual las encuestas a esta altura del partido? Dicen que por un lado están los correístas y por otro lado los novoístas. ¿Será que en efecto ellos llegan a la segunda vuelta o quizás haya una tercera opción que lo pueda rebasar a alguno de ellos? Y como usted bien señaló, en la segunda vuelta cambiará. No veo ninguna tercera opción. Todos son populistas. Todos los ofrecimientos son del mismo cuño, ridículos, puro maquillaje, puro fruflu, nada estructural, ningún cambio estatal. Doctor Orlando. Por lo tanto, yo no pienso que aquí haya ninguna variación y más bien, acuérdese, Polibio Córdoba hace un mes y medio, creo, publicó una encuesta según la cual el 25% tenía el actual mandatario, acuérdese. El 14% tenía un señor Hall, no sé qué, que fue de la década infame, como candidato a presidente en la 35, que ahora es presidente del Consejo de la Judicatura. Ojo, ese señor, 14%. Y cójase de la silla. 24% nulo. Hay bastante decepción. Nos ha decepcionado. Hicimos campaña. 3 campañas por favor. ¿Cómo nos decepcionó? Hicimos campaña, en lo personal estoy hablando, todas las campañas por Álvaro Noboa. Vino el hijo, trabajamos por él. Mire esa decepción. Ojo. Y así hay muchas personas decepcionadas. Por lo tanto, la decepción hunde. Entonces yo creo que ¿cómo es que le llaman? El outsider. Bien. Ojo, yo creo que puede ser el raya todos los casilleros. Ese va a ser el outsider. Ya, un sector de la comunidad como que estaba insinuando a usted, mi doctor Orlando Mores, que a lo mejor sea candidato presidencial, yo
estaba expectante de que eso ocurra. ¿Alguna situación en particular, doctor Orlando Amores? Así, las personas que estaban junto a mi lucha por el dictamen 719, reforma constitucional, para eliminar el narcoestado, se cansaron de que nosotros demos esa propuesta para que la presenten 3 presidentes, porque le dimos al presidente Moreno, le dimos al mandatario Lazo y le dimos a este mandatario. Y ninguno lo hizo, teniendo tiempo y posibilidades de hacerlo. Tanto así que estos 2 últimos hicieron consultas, 2 consultas inservibles, la última peor que la anterior. Ojo, de allí surge, ¿sí? Presentemos nosotros nuestro candidato. ¿Y a quién le vamos a poner? Usted, pues, doctor, preséntese. De allí surgió la posibilidad de una precandidatura. No es mi interés, no es mi sueño, no es mi interés personal, no es mi vivencia. Por lo tanto, asumí, como asumo las cosas en mi vida, con responsabilidad, esa precandidatura, nada más. ¿Libertarios, doctor? Sí, era gente vinculada a esta corriente libertaria que empieza a surgir en América. ¿Con Milei a lo mejor en Argentina? Tuvimos contacto con la Libertad Avanza, que fue el grupo mayoritario que apoyó la candidatura e hizo campaña por Milei, claro. Nos reunimos con ellos en 2 ocasiones vía Zoom, en fin. Pero en todo caso no prosperó aquello. Había un staff político que impulsaba mi candidatura. Como no teníamos club electoral en el que participar, había que buscar vehículo y ellos se dedicaron a buscar el vehículo en que participar y era terrorífico, pedían dinero, cosas así. Entonces, quien paga para llegar tendrá que robar para devolver lo pagado, ¿no? Porque yo no voy a vender mi casa para ser candidato, ¿no es cierto? Claro. Y ya tengo 66 años de edad y vea, discúlpeme, no aprendí a robar. Y a esta edad, difícilmente que me haga la rompa, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde diablo pago yo 1 millón, 2 millones que pedí? Por ahí pedían 3 millones. Una estupidez, pedían 3 millones, en fin. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Este staff trabajó muchísimo en hacer alianzas y cosas. Y llegó a la conclusión de que si no tenemos vehículo, una motoneta, una bicicleta, alguna cosa, no se puede participar en este país. Por lo tanto, hasta ahí llegó nuestra participación, ¿no es cierto? Pero pienso que su formación intelectual, sus convicciones, su predisposición por hacer un aporte, como lo ha venido haciendo en la provincia y el país, no desmayará en que a lo posterior pueda usted ser considerado, me supongo, precisamente para participar en este tipo de elecciones. Vea, no me arredra. He visto tanto inepto ser ministro, tanto inepto llegar a ser juez de corte nacional, tanto inepto, tanto mediocre ser prefecto, alcalde. Vea, no me arredra, para nada, ¿no es cierto? Pero tampoco me quita el sueño, ¿sí? Ni es mi proyecto de vida, no. Pero si es que tengo que asumir, vea, tenga la plena certeza que lo asumo. Y asumo con interés, con mano dura, con mano firme contra el AMPA política y el AMPA común que está destrozando este país, porque están coludidos. Hoy ya no hay distinción. El AMPA común y el AMPA política está en todo lado, destruyendo la institucionalidad, toda la institucionalidad. Otrora había 2 instituciones que se salvaban, que eran la Curia, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Hoy de la Curia no se ha oído mucho, pero de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Claro, la Fuerza Pública. ¿Sí? Eran instituciones respetables. Y en la Fuerza Armada
se tenía mucha distinción después de sus comportamientos heroicos en Paquisha y en el Alto Cenepa, ¿no es cierto? Pero mire, hoy a ellos también los infiltraron. Y a ellos con estas mamarrachadas de los estados de excepción, con estas ridiculeces de las guerras contra el terrorismo, respetando los derechos humanos de los terroristas, que es una incongruencia, les están desgastando. Sé que terminan estos estados de excepción, de emergencia, todas estas vainas, y 4.000 soldados se van para su casa. Están hartos. ¿Por qué? Porque el narcoestado los ahoga. El narcoestado le impide a la fuerza pública, ejército, marina, aviación, policía nacional, fuerza pública, le impide, le anula actuar legítimamente contra el AMPA. La violencia, mi doctor, el desempleo aquí en el Ecuador, los apagones y la recesión económica le pasará factura al señor Noboa. Bueno, es lo lógico, pero no sé qué suceda, ¿no es cierto? Debemos ver cómo se comporta el pueblo. Hay mucho subnormal en el ejercicio de la política. Nunca yo he visto esto, ya tengo 66 años, o sea, yo sí he visto los congresos que tuvimos, con todos los problemas que tuvimos. Nunca hubo en política tanto subnormal como hoy existe en el ejercicio del poder. Y nunca hubo tanta falta de criterio. ¿Ya? ¿Algunas últimas palabras, mi doctor? Si no te representan, raya todos los casilleros. Hay que rupturar, hay que responder con dignidad. Ya basta de votar por miedo a que vuelva. Si nunca se fueron, es más, están en todas las instituciones, todo cooptan y todo infiltran. Ya basta de votar por el menos malo. Nos ha ido muy mal con dos menos malos. Doctor, pareciera que se lo tomaron el Consejo Nacional de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y el de Control Electoral, bueno, este organismo que de algún modo sanciona a quienes hicieron campaña anticipada de parte del gobierno, lo que en algo le está favoreciendo. Mire, los acuerdos con el socialismo del siglo XXI son fructuosos. Mire usted, en dónde están los socialistas del siglo XXI, cómo están aupados en el régimen de Lazo, cómo están aupados en el régimen actual. Revise usted y tiene allí la respuesta de para dónde caminamos. Lo que sí, ya estamos venezolanizados. Criminalidad, narcoestado vigente, intocado, cooptación del AMPA en todas las instituciones, infiltración del AMPA en todas las instituciones y ahora hasta apagones. Ya estamos venezolanizados. Hay que salir del andarivel hacia la cubanización, porque de ahí no hay retorno. Están 65 años en Cuba. Ya se acostumbraron. Ya se acostumbraron. Ojo. Mi doctor, yo le agradezco como el que más sus valiosas expresiones que son luz en este momento de oscuridad para el Ecuador. Muchas gracias, doctor. A usted, buenas noches. Ramiven TV.